Hola, hoy vamos a hablar sobre el estigma en la enfermedad mental. ¿Por qué tenemos un cierto rechazo, una cierta precaución con respecto a la enfermedad mental o a las personas que tienen algún tipo de enfermedad mental? Sobre todo hablamos de enfermedades mentales que pueden ser más o menos graves. Pues puede haber muchos motivos. Yo voy a intentar destacar los más importantes para saber qué es lo que podemos hacer de cara a poder hablar con tranquilidad, sin prejuicios acerca de la enfermedad mental, y que la persona que tiene algún tipo de problema psicológico más o menos grave, pues no se sienta como alguien raro en nuestra sociedad. ¿Por qué tenemos ciertos prejuicios? Uno, hay miedo. Una persona que tiene algún tipo de enfermedad mental parece que es sospechosa de que no pueda hacer una vida como el resto. Insisto, sobre todo cuando hay una enfermedad mental más o menos grave. Hay miedo a que esa persona no se adapte al contexto, miedo a que no se adapte a nuestra relación, a nuestra conversación, miedo a que tenga una idea rara, extraña acerca de la vida, del mundo. Eso genera miedo y eso nos lleva muchas veces a tomar precauciones, a tomar distancias. Dos, un motivo importante es la ignorancia. No conocemos la enfermedad mental. Luego tenemos informaciones que impactan. Aquí yo digo que los medios de comunicación tienen que tener también un papel importante, porque escuchamos noticias del estilo una mujer mató a sus 2 hijos y luego se suicidó, y aparece después, ¿no?, la frase: al parecer tenía problemas psicológicos y no tomaba la medicación. Bueno, pues esta información es rara, ¿no? Es errónea, mejor dicho, porque una persona con una enfermedad mental grave, hablo de las graves, no tiene más probabilidad de cometer ningún tipo de conducta delictiva que la población general. Ignorancia. Dentro de la ignorancia seguimos. ¿Qué es realmente una enfermedad mental? ¿Es algo que hace que la persona pierda la capacidad de juicio? Pues no, evidentemente no. Si hablamos de enfermedades muy graves, muy extremas, muy severas, es verdad que la persona tiene un juicio alterado de la realidad, pero esto no le hace ni agresivo ni peligroso, no le hace distinto, no le impide poder llevar una vida normal si hay un tratamiento a nivel farmacológico, a nivel terapéutico, a nivel psicológico. Por tanto, la ignorancia es algo que influye. Lo que no conocemos, lo que no sabemos, con lo que no nos relacionamos, es probable que genere prejuicios. Y aquí a todos los niveles, no solo la enfermedad mental, sino a nivel cultural, a nivel social. Cuando no conocemos algo, tendemos a juzgar o a prejuzgar. Entonces la ignorancia es otro factor importante. Otro elemento más. De alguna manera, ese prejuicio que tenemos a que también nos juzguen a nosotros por tener una relación, tener un contacto con personas que tienen una enfermedad mental grave. Parece que nos da vergüenza que nos puedan identificar con esas personas, por lo que decíamos antes, por miedo, por ignorancia. Entonces nuestro prejuicio es: yo no me acerco o no tengo ese trato a personas que pueden tener una enfermedad mental grave porque igual me confunden a mí también. Bueno, esto es algo ya casi, iba a decir perverso, porque implica un rechazo hacia la persona con una enfermedad mental que no merece. Cuarto, no entendemos la diferencia entre la enfermedad física y la enfermedad mental. ¿Por qué podemos hablar tranquilamente de un problema del estómago, de un problema del corazón, de mi vesícula con piedras, y no puedo hablar de que tengo depresión, de que tengo estrés, de que tengo sensaciones extrañas, tengo obsesiones, tengo ideas, manías? ¿Por qué no puedo hablar de eso? ¿Acaso es distinta una enfermedad física de una enfermedad mental? El problema de la enfermedad mental es que ponemos etiquetas. Y una etiqueta que pesa mucho.
nos dirigimos a la persona con enfermedad mental no como nos referimos al que tiene una enfermedad física. Le decimos, esa persona es un obsesivo, o esa persona es un depresivo, o ese es un esquizofrénico, o mira el trastorno bipolar. No se nos ocurre decir, mira el canceroso, mira el enfermo coronario, mira el de la vesícula de piedras. No, decimos, esa persona tiene un problema de cáncer, o tiene un problema coronario. Pues igual, ¿por qué nos dirigimos a la persona diciendo, esta persona tiene un problema obsesivo, o tiene una depresión, en lugar de plantar la etiqueta? Creo que son 4 razones por las que la enfermedad mental tiene un estigma, pero hay una muy importante, que yo creo que además recoge todas estas 4 que yo he comentado, que es la historia del enfermo o de la enfermedad mental. Cuando hablamos de enfermedad mental, enseguida se nos viene a la cabeza pues, un psiquiátrico. Se nos viene una camisa de fuerza. Se nos viene la idea de alguien que está totalmente fuera de la realidad. Eso ya ha pasado. Si nos remontamos siglos atrás, al enfermo mental se le podría considerar una persona que está poseída, un endemoniado. Arrastramos un estigma de hace siglos y siglos. Incluso en el cine, en la literatura, hay errores, desde luego hay desinformación, hay ignorancia, pero hay una idea del enfermo mental como alguien agresivo, como alguien que tiene que estar encerrado. Pensemos, por ejemplo, en la película que todos sabemos, todos conocemos de Psicosis, de Norman Bates. Para empezar, ese personaje, ese protagonista de la película Psicosis, no tiene una psicosis, tiene otro trastorno distinto. No lo voy a decir porque no me gustan las etiquetas, pero confundimos. Entonces, claro, cuando alguien dice que tiene un brote psicótico, pensamos rápidamente en la película de Psicosis, una persona agresiva que va a hacer. Eso es totalmente erróneo. No es así.